En los oscuros y tumultuosos rincones del cosmos emerge Fulgrim como una figura de magnificencia y corrupción inigualables. Como primarca de los hijos del emperador, encarna la perfección física y la depravación más profunda del alma. Su historia es una tragedia épica de grandeza y caída, un recordatorio sombrío de los peligros del orgullo desmedido y la búsqueda implacable de la perfección. Os habla Warhammer Historia y espero que disfrutéis este vídeo. Como una estrella fugaz arrancada del firmamento por manos invisibles, Fulgrim fue arrebatado de las sagradas garras de Terra, su hogar celestial, en un torbellino de disformidad tejido por los mismísimos dioses del caos. Su destino, marcado por las ambiciones cósmicas de entidades oscuras, se vio entrelazado con la trama de la galaxia, donde la luz del emperador de la humanidad buscaba disipar las sombras de la discordia. Lejos de los confines seguros de Terra, donde la esencia misma de la humanidad estaba siendo forjada en el crisol de la evolución genética, el capullo gestante de Fulgrim fue arrastrado por el viento estelar hasta el mundo sombrío del mundo minero de Chemos. Allí donde los vapores tóxicos y los susurros de la desesperación, el destino de Fulgrim comenzó a desplegarse. Una historia de grandeza nacida en las cenizas de la adversidad. En los confines desolados de Chemos, un mundo yermo y agreste, acunado por los susurros de una estrella binaria envuelto en el brazo perpetuo de una nebulosa de polvo, la humanidad luchaba por su supervivencia en un escenario marcado por la oscuridad eterna. Durante la era oscura de la tecnología, este planeta inhóspito se convirtió en un bastión de esfuerzo y desesperación, un refugio de último recurso para aquellos dispuestos a extraer sus riquezas minerales a cualquier costo. Aislados totalmente por las tormentas de disformidad que asolaban la galaxia en la era de los conflictos, los habitantes de Chemos se encontraron atrapados en un ciclo implacable de agotamiento de recursos. La supervivencia se convirtió en la única ley y las factorías fortalezas se alzaron como guardianes de la esperanza, produciendo los bienes vitales necesarios para la subsistencia del pueblo. Pero incluso en medio de esta lucha desesperada, Chemos no estaba exento de las garras del destino, dependientes del comercio interestelar para alimentar sus hambrientos estómagos. Se encontraron atrapados en una telaraña de dificultades. Las tormentas de disformidad, caprichosas y despiadadas, cerraron los caminos de la esperanza, dejando el planeta a merced de una lenta agonía. A pesar de sus sacrificios, incluso la disciplina más rigurosa y las medidas más extremas no pudieron aplacar el hambre que acechaba en las sombras. Chemos, una vez un símbolo de tenacidad y determinación, ahora se deslizaba inexorablemente hacia su destino, condenado a una muerte lenta y despiadada en las fauces del universo implacable. En las tierras asfixiantes de la factoría fortaleza de Kajax, donde el metal se fundía con la esencia misma del alma humana, una cápsula de gestación cayó del cielo como una lágrima de los dioses. Un presagio de belleza envuelto en el lienzo del destino. Los exploradores, ángeles de la oscuridad que danzaban en los límites de lo conocido, fueron los primeros en presenciar el milagro que yacía dentro. Un niño, puro como el amanecer en un mundo de sombras, destinado a ser la luz en la oscuridad de Chemos. Impresionados por la belleza inmaculada que irradiaba el bebé, los corazones de los exploradores se ablandaron y en un acto de misericordia suplicaron a los líderes de Kajax que perdonaran la vida del niño,
cuya existencia misma desafiaba las reglas implacables de la supervivencia en un mundo despiadado. Así Fulgrim, el elegido de los dioses, fue salvado de la espada del destino y entregado en brazos a un guardián, quien lo crió con el amor y la devoción de un padre. Bautizado con el nombre de una antigua deidad de Chemos, Fulgrim creció entre las sombras de la factoría fortaleza, un prodigio entre hombres, destinado a forjar su propio camino en un mundo marcado por el sufrimiento y la desesperación. Era una mente sagaz y un corazón valiente. Fulgrim demostró desde una edad temprana una destreza y comprensión sin igual, descifrando los misterios de la tecnología antigua que yacía dormido en las entrañas del mismo planeta. A medida que los años pasaban, Fulgrim ascendió a las alturas del poder, transformándose de un simple obrero a un líder entre hombres, un faro de esperanza en un mar de tinieblas. Con visión y determinación, supervisó la revitalización de las antiguas minas, desenterrando los tesoros olvidados del pasado y llevando la prosperidad a un pueblo que había conocido poco más que la penuria y el sacrificio. Bajo su guía, Chemos se alzó de las cenizas de la desolación, transformándose en un faro de progreso y cultura. El arte y la música florecieron una vez más en los oscuros rincones de la factoría fortaleza, recordando a los habitantes de su humanidad perdida y de la belleza que yacía dentro de cada propia alma. Así Fulgrim se alzó como un coloso entre hombres, un líder, un protector de su pueblo, un mundo donde la luz era escasa y la esperanza aún más fugaz. Él fue el bastión que se mantuvo firme, iluminando el camino hacia un futuro más brillante para todos los hijos de Chemos. En los días de gloria que siguieron al gran triunfo, cuando los ecos psíquicos del nacimiento del dios Slanes aún reverberaban en los confines del espacio, las sombras que envolvían Chemos se desvanecieron y la oscuridad del aislamiento dio paso a la luz de un nuevo amanecer, donde los cielos perpetuamente crepusculares surgieron las naves del desembarco, majestuosas y poderosas, portadoras de la venerada insignia del águila imperial, símbolo del poderío del emperador de la humanidad. Cuando la vista de Fulgrim se posó sobre aquella icónica águila, antiguos recuerdos se agitaron en lo profundo de su ser, despertando un anhelo ancestral que ardía como una llama en su corazón. Aunque las fuerzas militares eran un concepto ajeno en Chemos, los guardias de la ley planetaria, conocido como los Cuidadores, rodearon la zona de aterrizaje de las naves forasteras con una determinación implacable. Bajo la mirada vigilante de Fulgrim, estos guardianes extendieron una bienvenida formal a los visitantes de las estrellas, guiándolos con honor y respeto hacia el corazón de Kallax. En el santuario de sus aposentos privados, Fulgrim se encontró cara a cara con los guerreros ataviados en armaduras pesadas, figuras cinceladas en el crisol de la guerra y la sabiduría. Ante él se alzaba el emperador de la humanidad, una presencia imponente que irradiaba poder y autoridad. En un gesto de humildad y devoción, Fulgrim se arrodilló ante su Padre Divino, ofreciendo su espada como testimonio de lealtad inquebrantable. En ese momento sagrado, Fulgrim juró servir al emperador y al imperio con todo su ser, renunciando a su pasado para abrazar un futuro forjado en la gloria y la grandeza.
El emperador, en su sabiduría infinita, habló a su hijo de Terra y de la gran cruzada que se extendía por la galaxia. Una empresa titánica destinada a unificar la humanidad bajo una sola bandera y asegurar su lugar como los amos indiscutibles de la galaxia. El encuentro entre Fulgrim y su padre divino marcó el inicio de una nueva era para el Primarca y también para su legión. Una era de heroísmo y sacrificio que resonaría a través de los anales del tiempo y así en el fragor de la historia. La barcaza de batalla conocida como el Orgullo del Emperador surcó los vastos mares del espacio, lista para enfrentar los desafíos que aguardaban en el horizonte de la eternidad. Fulgrim regresó a Terra en compañía del mismísimo emperador para encontrarse con la tercera legión de marines espaciales, engendrada a partir de su propia esencia genética. Mas su corazón se llenó de horror al descubrir que un cruel accidente había asolado la preciosa semilla genética, dejando en ruinas la esperanza de una legión floreciente. Ante la escasa presencia de apenas 200 Astartes, cuya creación se había completado con éxito, Fulgrim se alzó con un discurso que resonó en los confines del espacio y el tiempo. Tan inspiradoras fueron sus palabras que el propio emperador, con su benevolencia divina, bautizó a la legión de los hijos del emperador en aquel instante sagrado, sellando su destino con el fuego de la lealtad y la gloria. Consumido por el fuego de la divinidad providencia, Fulgrim se lanzó en una búsqueda obsesiva de la perfección, determinado a reflejar la grandeza y la excelencia que el emperador había insuflado en ellos. Los hijos del emperador a su mando se convirtieron en los estantes de un nuevo ideal, fusionando el arte de la guerra con la belleza sublime de la creación. Desde los campos de batalla hasta los salones de la cultura, cada aspecto de la legión fue moldeado por la mano del Primarca, cada detalle tejido con el hilo dorado de la excelencia. Fulgrim, el elegido, se convirtió en la personificación misma de la belleza, con su cabello plateado como las estrellas y su voz melodiosa que resonaba como un canto de sirena en los corazones de sus seguidores. Su armadura, forjada con la maestría de los dioses, se erguía como un monumento a la magnificencia, adornada con los colores púrpura y oro que simbolizaban la gloria eterna de su legión. Envuelto en mantos bordados con el hilo de la historia, Fulgrim irradiaba majestad y poder, un líder entre líderes, un dios entre hombres. En los anales del imperio, la fraternidad entre Fulgrim, el señor de la belleza y la perfección, y Ferrus Manus, el titán de las manos de hierro, brillaba como una estrella en la oscuridad de la gran cruzada. Desde el momento que se encontraron en las llanuras de Terra, a la sombra del majestuoso monte Narondya, la fragua ancestral de los Urales, una conexión profunda se forjó entre estos dos colosos sobrehumanos. En aquel santuario de fuego y metal, Ferrus Manus, forjador supremo de Medusa, enseñaba con devoción las artes de la forja a los hábiles artesanos del clan Terrawat, demostrando la magia de sus manos de metal líquido. Fue entonces cuando Fulgrim, con su guardia del Fénix a su lado, descendió al complejo de la forja, emanando una presencia divina que dejó atónitos a los presentes. A pesar de no haberse encontrado antes, los dos primarcas reconocieron de inmediato los lazos que los unían, una afinidad nacida de la alquimia y la ciencia, que se entrelazaban en los tejidos de su alma.
ante los asombrados artesanos que temblaban ante la grandeza de estos dos guerreros supremos, Fulgrim proclamó su deseo de forjar el arma más perfecta, capaz de resistir las pruebas de la gran cruzada que se avecinaba. No obstante, Ferrus Manus, con su característico temple de hierro, respondió con una risa desafiante, afirmando que ninguna creación podría igualar el poder de sus propias manos vivientes de metal. Así se desató un desafío épico, una competencia de divinos artesanos, donde ambos primarcas se despojaron de sus armaduras, desnudando sus torsos al calor de la forja. Durante semanas el fragor de la creación resonó en las cavernosas profundidades, mientras los martillos golpeaban incesantes el metal ardiente, cantaban su himno de transformación y las chispas volaban como estrellas fugaces en el firmamento. Entre bromas y desafíos, Fulgrim y Ferrus se sumergieron en la labor, cada uno determinado a superar al otro en la creación del arma definitiva. Tras 3 lunas de arduo trabajo bajo el resplandor de la fragua sagrada, los dos colosos habían concluido su labor. Fulgrim, con su maestría insuperable, había forjado un martillo de guerra sin igual, bautizado como Rompeforjas, una maravilla de ébano y oro, capaz de desmoronar montañas de un solo golpe. Mientras tanto, Ferrus, el titán de las manos de hierro, había dado vida a una espada de fuego y oro, conocida como el filo de fuego, cuya hoja ardía perpetuamente con el calor de las estrellas. Ante la magnificencia de estas armas divinas, ambas superando cualquier creación humana, los dos primarcas reconocieron la grandeza del otro. Fulgrim proclamó que la espada dorada rivalizaba con la legendaria arma del héroe Nauda Mano de Plata, mientras que Ferrus, con su voz resonante, afirmó que solo los dioses del trueno en los reinos del norte podrían empuñar un martillo tan magnífico. Sin necesidad de más palabras, los dos colosos intercambiaron sus creaciones, un gesto de amistad y respeto que selló un vínculo eterno entre ambos primarcas. El rompeforjas, con su empuñadura de ébano adornada con hilos de oro y plata trenzados en forma de relámpago, era un monumento a la fuerza y la majestuosidad. Su cabeza esculpida en la forma de un águila, con el pico como la superficie del impacto y las alas afiladas como la cuchilla, irradiaban un poder ancestral que trascendía la mera habilidad artesanal. Cada golpe resonaba con los ecos de la historia, tejiendo una tela de amor y honor, lealtad y amistad, muerte y venganza. Y pensar que esta obra maestra había sido forjada por el hermano juramentado del primarca de los Manos de Hierro la elevaba a un estatus legendario, un símbolo de la grandeza que solo podía ser alcanzado por los dioses entre los hombres. Según el folclore popular, Ferrus Manus era conocido como la Gorgona, un título que evocaba una antigua leyenda anterior incluso a los días más oscuros de la era de la tecnología. Se decía que este apelativo hacía referencia a una bestia tal horrenda fealdad que tenía el poder de petrificar a los hombres con solo mirarlos. Muchos, desde los corredores de Terra hasta los rincones más lejanos de la galaxia, levantaron la voz en protesta ante lo que consideraban una falta de respeto hacia un ser tan ilustre como un primarca. Sin embargo, aquellos que conocían la verdadera naturaleza de Ferrus sabían que él no solo toleraba ese nombre, sino que lo abrazaba con cierto deleite, pues encerraba en sí una verdad más profunda que las simples palabras podían expresar.
La génesis de este apelativo se remonta a un momento profundo de camaradería entre Ferrus y Fulgrim. Al hacer la competición de la forja, ambos primarcas fueron al Palacio Imperial, donde el primarca Sanguinius, señor de la 9ª Legión de los Ángeles Sangrientos, había llegado con una ostentosa muestra de regalos para el emperador. Estatuas esculpidas en piedra de Val, piedras preciosas cuya belleza rivalizaba con las mismísimas estrellas, maravillas talladas en aragónito, ópalo y turmalina. Una profusión de tesoros que podían llenar los salones del palacio con la misma majestuosidad que las constelaciones llenan el firmamento. Para Fulgrim, aquel despliegue de belleza y esplendor fue una fuente de inspiración y admiración, encontrando en Sanguinius un alma afín en su aprecio por las maravillas del arte y la estética. Sin embargo, Ferrus, con su enfoque pragmático y determinación inquebrantable, desestimó tales manifestaciones de opulencia como una distracción fútil en el camino hacia la conquista galáctica que les pueda presentar. En un momento de jocosa camaradería, Fulgrim proclamó entre risas que Ferrus era un esperpento terrible, insinuando con ello que aquel que no podía apreciar la belleza del universo estaba condenado a la oscuridad de su propia estrechez de miras. Y así, el apodo de la Gorgona se afianzó en la historia, recordando a todos que la verdadera grandeza de un primarca trasciende los confines de su fuerza y destreza en el campo de batalla, abrazando también las sutilezas del alma y la sensibilidad del corazón. Fulgrim, imbuido en un fervor inquebrantable, ansiaba contribuir de manera significativa a la magna empresa de la Gran Cruzada, siguiendo los pasos de sus venerados hermanos primarcas. Sin embargo, el reducido tamaño de su legión inicialmente los regaló al mando del primarca Horus, luchando codo a codo con los indomables lobos lunares. Fue así como Fulgrim y Horus forjaron una fraternidad de acero durante el período de alianza, mientras sus legiones marchaban en pos de la conquista y pacificando en la vasta franja esta del segmento Ultimam de la galaxia. Con el paso de los años y la llegada de nuevos reclutas de Terra y de su mundo natal Chemos, las filas de la Tercera Legión se hincharon, transformándola en una fuerza imponente lista para emprender su propio destino. Una vez considerado que los hijos habían alcanzado la madurez militar deseada, Fulgrim recibió el mando de la 28ª Flota Expedicionaria de la Gran Cruzada, y así partió hacia la vastedad del cosmos en busca de gloria y honor. Bajo su guía, docenas de mundos se sometieron al yugo imperial, sus estandartes ondeando victoriosos sobre planetas conquistados. Entre los innumerables mundos que se postraron ante el primarca, destacaba el avanzado planeta Xenos de Laeran, cuyos misterios y desafíos aguardaban para poner a prueba el temple y la resolución de Fulgrim. Sería en ese escenario de batalla, entre las estrellas cintilantes y los susurros del viento estelar, donde el destino del primarca se sellaría en sangre y gloria, forjando su leyenda en el crisol de la guerra eterna. La primera caída en desgracia de Fulgrim, a los ojos del emperador, tuvo lugar en el exótico mundo Xenos de Laeran, bautizado oficialmente como 28-3. Siendo el tercer mundo sometido por la 28ª Flota Expedicionaria. Aunque los vastos océanos del mundo oceánico de Laeran prometían ser un tesoro invaluable para la cruzada del emperador, sus enigmáticos habitantes rechazaron compartir sus riquezas con la humanidad,
despreciaron el destino manifiesto que guiaba a la especie humana a través del vasto cosmos. El avance inexorable de la Tercera Legión fue repelido con ferocidad, desatando así una respuesta justiciera y contundente acorde a tal afrenta. Bajo el estandarte de la 28ª Flota, confiada en la tutela de Fulgrim, los hijos del emperador sometieron a Laeran al yugo imperial, erradicando implacablemente a los Laer, sus insidiosos habitantes. Este mundo acuático, cuyos antiguos continentes habían sucumbido a siglos atrás ante las implacables aguas, albergaba una enigmática especie serpentiforme de origen reptiliano, conocida como los Laer. Estos seres, inmersos en la sofisticación de la ciencia de la ingeniería genética, modelaron una diversidad de castas diseñadas meticulosamente para servir a propósitos específicos dentro de su sociedad fragmentada. En un esfuerzo para adaptarse a su hogar, los Laer construyeron innumerables islas flotantes de coral, suspendidas en el aire por la gracia de generadores antigravitatorios, formando un colosal anillo en torno a un nexo central en la atmósfera del planeta. Sin embargo, desconocían los hijos del emperador el siniestro secreto que ocultaba en los Laeran. Una corrupción insidiosa había carcomido hasta el tuétano la civilización de los Laer, sometiéndolos a la depravación y al servilismo ante el dios del caos Slanes. El corazón mismo de este mundo decadente albergaba un templo colosal dedicado al príncipe del placer, donde yacía una espada demoníaca de singular belleza y afilada malignidad. Este artefacto oscuro servía como receptáculo para un gran demonio del príncipe del caos, encarnación de los más oscuros deseos y las pasiones más abyectas. Los Laer, sumidos en un torbellino de hedonismo y perversión, mostraban todas las señales inequívocas de la corrupción de Slanes, buscando en los extremos sensoriales la gratitud y el éxtasis, incluso hasta el umbral mismo de la muerte. Ignorantes de los abismos de oscuridad que acechaban en aquel mundo corrompido, Fulgrim, imbuido en la voluntad indomable del emperador, lanzó a sus hijos del emperador a un audaz asalto contra el planeta, sometiéndolo en un vertiginoso torbellino de batalla que duró tan solo un mes terrestre. En su implacable avance, las huestes imperiales no vacilaron en erradicar a la serpentina especie de los Laer, cuyo rechazo a la benigna voluntad del emperador había sellado irremediablemente su destino. En el Consejo de Terra, las mentes pragmáticas sopesaban los costos en vida y el tiempo requerido para someter a los Laer. Las sombrías estimaciones pronosticaban una campaña de casi una década para imponer la obediencia imperial. Había otras voces que sugerían convertir a los Laeran en un protectorado del imperio. Pero Fulgrim, en su orgulloso corazón, no podía tolerar tal indecisión, pues los Laer habían rechazado la gracia divina del emperador, sentenciando así su perdición. En la espeluznante culminación del conflicto, los hijos del emperador, guiados por la mano firme de su primarca, descubrieron el siniestro templo dedicado a Slanes que se alzaba en la isla coralina central de Laeran. Ajeno a los oscuros abismos de los poderes ruinosos,
El Imperio no comprendió la verdadera magnitud de aquel descubrimiento, pero la expedición de Fulgrim inadvertidamente empezó a sucumbir ante la innegable influencia malévola del templo. Después de una cruenta batalla contra los fanáticos defensores Slayer del templo, Fulgrim se encontró frente a la misteriosa reliquia protegida con feroz devoción. En el corazón de la cámara central yacía un bloque de veteada roca negra, custodiando una espada de plata de curvas gráciles y un enigmático amatista incrustado en su empuñadura. Este no era solo un artefacto del culto Slanes, sino una prisión material de un gran demonio, una entidad de poder insondable que aguardaba su liberación. Cuando Fulgrim alzó la espada, la insidiosa presencia del demonio encerrado en su interior comenzó a tejer susurros seductores que serpenteaban en lo más profundo de su mente, corrompiendo lentamente su alma y atándola al servicio de los oscuros designios de Slanes. El primarca, seducido por la promesa de poder y perfección, encontró en la espada demonio un vínculo tentador que eclipsaba incluso a su propia arma, la majestuosa filo de fuego, forjada en las llamas de la creación por su amado hermanus Ferrus Manus. Al principio, Fulgrim creyó que los susurros que resonaban en su ser eran menos ecos de su propio subconsciente. Pero pronto descubrió la verdadera fuente de aquellas voces seductoras. El demonio que moraba en la espada maldita, impulsado por la tentación y el influjo corrupto. El primarca comenzó a ceder ante las artimañas del príncipe del placer, ajeno al sutil veneno que emponzoñaba su voluntad. En los últimos momentos de la grandiosa Gran Cruzada, los Manos de Hierro, emblema de la férrea voluntad del emperador, se toparon con una civilización errante, una caravana estelar que vagaba entre los mundos, conocida como Diasporex. Esta asombrosa congregación estaba conformada tanto por humanos como por senos, una alianza inusual en el vasto firmamento. Los hijos de Ferrus llevaron consigo la verdad imperial, la llama del emperador que debía iluminar los confines de la galaxia, ofreciendo a los humanos de la Diaspores la oportunidad de abrazar el amparo del imperio. Sin embargo, ante la negativa de los errantes, los Manos de Hierro empuñaron la justicia del emperador como espada y se dispusieron a imponerla. Los meses siguientes se vieron envueltos en una danza cósmica de batallas titánicas, donde la astucia y la destreza de los Diaspores rivalizaba con la fuerza indomable de los guerreros acerrados. Las huestes de Ferrus, acostumbrados a la fragua de la guerra, chocaron contra las naves estelares de la Diaspores en un choque de titanes que resonaba en los confines del espacio. Incluso el orgullo de los Manos de Hierro se vio desafiado cuando el imponente crucero de asalto de Ferrun fue herido gravemente por las artimañas de los errantes. Ante esta desafiante coyuntura, los hijos del emperador acudieron como la aurora en el horizonte, desplegando su fulgor en un espectáculo de poderío y honor. Unidos en propósito, una fuerza de hierro y gloria lanzó un asalto épico contra los renuentes miembros de la Diasporex. A pesar de conocer el inminente peligro que se cernía sobre ellos, la Diaspores se mantuvo firme en su posición, aferrada a su rincón del espacio y a sus vitales sistemas de energía. Fue en este momento cuando la verdad se desveló, revelando el secreto de la supervivencia de la Diaspores. Sistemas de colectores solares ocultos en las proximidades de una estrella cercana, fuentes vitales de poder que sustentaban su errante existencia.
Al atacar estos núcleos vitales, las flotas imperiales desencadenaron una tormenta de fuego y acero que eclipsó las estrellas en un épico enfrentamiento donde la supervivencia misma de la Diaspores se veía amenazada por el inexorable avance del Imperio. En medio del turbulento océano estelar, la cañonera personal de Fulgrim, la majestuosa pájaro de fuego, se vio envuelta en un feroz torbellino de fuego y acero cuando las hordas de la Diaspores descendieron sobre ella con una furia desatada. En su hora más oscura, cuando las llamas amenazaban con consumirla, una luz de esperanza se alzó en el horizonte esteral. La colosal barcaza de batalla Puño de Hierro, la nave insignia de Ferrus, surgió majestuosa para rescatar a su afligido hermano. Impulsado por el ardor del deber y la fraternidad, Fulgrim lideró una intrépida carga a través del espacio, desafiando las balas y las llamas para abordar las naves enemigas con una furia implacable. La furia de los hijos del emperador se desató como una tormenta desatada, y el estrépito de la batalla resonó en los confines del cosmos, mientras las espadas chocaban y los cañones rugían su trueno mortal. Sin embargo, la gloria de la victoria se desvaneció como una estrella moribunda cuando el puente de mando enemigo fue arrebatado de las manos de Fulgrim por el traicionero subordinado Solomon Demeter. Durante meses después de la batalla, el corazón del Fénix ardía con el fuego de la traición y la amargura, incapaz de ver más allá de las sombras de su propio dolor y resentimiento. Bajo la insidiosa influencia de la demoníaca espada de los Laer, que ahora yacía como una serpiente en su corazón, Fulgrim se sumergió en un abismo de autoengaño y oscuridad. Los elogios y las palabras de aliento de Ferrus se tornaron en afiladas dagas que perforaban su alma. Y lo que una vez fue caramadería, heroísmo, se convirtió en desdén y desconfianza a los ojos del primarca caído. En los anales de la Inquisición, donde reposan las sombras de antiguas verdades, yacen ocultas entre los pliegues del tiempo las crónicas fragmentadas de una era tumultuosa. Según algunos sabios inquisidores, los registros imperiales de aquella época evocan un oscuro relato que arroja luz sobre la sombría senda de la corrupción. Se dice que la espada demoníaca de Laeran, portadora de los susurros del caos, ejerció un siniestro influjo sobre Fulgrim, el primarca de los hijos del emperador, así como sobre los bravos guerreros de su legión. La radiante espada forjada en la oscuridad de los abismos del universo emanaba una aura de perdición que atrapaba las almas desprevenidas, sumergiéndolas en las profundidades del abismo espiritual. Fue en los oscuros confines del mundo virgen de Tarsus donde se entrelazaron los destinos del primarca y el vidente Eldar Eldratul Thran, guardián de la sabiduría ancestral de su raza. Eldrad, con la visión de los tiempos por venir, buscó advertir a Fulgrim del destino funesto que acechaba a su hermano, el señor de la guerra Horus, herido por las maquinaciones de las sombras del caos. Sin embargo, el primarca, cegado por la lealtad fraternal y la influencia corrupta de la espada infernal, rechazó las palabras del vidente con una desenfrenada ira. Un estallido de furia desatada, Fulgrim se abalanzó contra Eldrad y sus seguidores, desencadenando una tormenta de violencia que envolvió el campo de batalla en un frenesí de sangre y caos. En medio del fragor de la batalla, la verdad se perdió entre las sombras de la traición y la desesperación. Los lazos entre los hijos del emperador y los Eldar se desgarraron, dejando tras de sí un rastro de destrucción y dolor. Creyendo que los Eldar eran agentes de la discordia y mentira, Fulgrim, bajo el yugo de la espada demonio, ordenó la aniquilación de los hermosos mundos vírgenes Eldar,
condenando a su gente a la oscuridad eterna con armas de destrucción impía. En su ceguera, el Primarca se convirtió en un instrumento de la perdición, alimentando las llamas del conflicto que consumirían a la galaxia en una tormenta de fuego y desesperación. Aunque los anales imperiales no registran el preciso instante de su encuentro, la fusión de destinos entre Fulgrim y Horus se despliega en una épica de la historia, pues Fulgrim, guiado por los ecos proféticos de los Eldars, se encontró cara a cara con el coloso Horus en el umbral de la disyuntiva. Desafiante le exigió un relato de las acciones del Señor de la Guerra, pero el magnetismo de Horus, tan vasto como el cosmos mismos, lo atrajo hacia su causa y la servidumbre a los poderes ruinosos. El respeto reverencial de Fulgrim hacia Horus funge como puente, permitiendo que las fuerzas caóticas hallen un camino hacia su corazón, desgarrando sus lazos de lealtad hacia el emperador y sustituyéndolos con la insaciable sed de venganza contra aquel que considera responsable de alejar a la humanidad de la perfección, el mismísimo emperador. Bajo el hechizo de la insidiosa seducción del caos, Fulgrim llega a concebir la convicción de que solo abrazando el caos podrá la humanidad alcanzar la perfección anhelada, que la verdad imperial es un velo que oculta su verdadera grandeza. En un gesto de confianza inquebrantable, Horus le confía a Nazam Kinebrach el arma imbuida por el mismísimo Nargel, testigo de los despiadados designios del caos en la luna de Davin. Este acto simboliza la profundidad de su alianza y la fe ciega que Horus deposita en su hermano caído. A continuación, Fulgrim recibe la misión de encontrarse con Ferrus, el primarca de los panos de hierro en los dominios estelares de su imponente nave insignia, el Puño de Hierro. En este encuentro forjado en la fálago de la hermandad, se tiñe la oscuridad y desencanto, cuanto Ferrus, desgarrado por el dolor y la indignación ante la traición de Fulgrim, se enfrenta a él con toda la furia de un titán en un desesperado intento por detener su caída en la oscuridad. Los relámpagos de sus enfrentadas voluntades resuenan en las cámaras de la nave, un choque titánico que estremece el firmamento y deja una cicatriz en el tejido del universo. La espada de Fulgrim, símbolo de su antigua lealtad, se convierte en testigo mudo de la ruptura entre dos almas que alguna vez se entrelazaron en la fraternidad. En la encrucijada de la traición y la lealtad, Fulgrim, asediado por la influencia insidiosa del demonio de Slanes, se vio envuelto en un duelo épico de voluntades con su amado hermano Ferrus. El eco de sus armas resonaba como un trueno en el vasto cosmos mientras la chispa de discordia ardía entre ellos. El primarca de los hijos del emperador blandía el martillo rompeforjas con la fuerza de un dios enconocido, mientras que Ferrus, con la gracia y la destreza de un titán de leyenda, esquivaba cada golpe con la determinación de un guerrero inquebrantable. Sin embargo, incluso con el peso de la traición aguijoneando su corazón, Fulgrim no pudo alzarse sobre su antiguo amigo y hermano. A pesar de los oscuros susurros del caos que le atormentaban, su espada se negó a caer sobre Ferrus con el golpe fatal que el demonio deseaba. En un acto de desesperación, Fulgrim ordenó a su guardia, la temible guardia del Fénix, que ejecutara a los leales protectores de Ferrus, los exterminadores Morlocks, mientras una tormenta de emociones desgarraba el firmamento de su alma. El enfrentamiento culminó con un estallido de traición y sangre.
Fulgrim, envuelto en el manto de su propia astucia, se retiró de las cenizas del conflicto con la determinación ardiente de un fénix renacido. Utilizando artimañas estratégicas y astucia maquiavélica, el primarca corrompido orquestó un engaño magistral que le dejó a los Manos de Hierro en la oscuridad de la traición, mientras él y los hijos del emperador se alzaban hacia el abismo de la disformidad. Con su alma, ahora marcada por el sello del caos, la oscuridad se cernió sobre la legión de los hijos del emperador, envolviéndola en un abrazo insidioso que transformó su noble búsqueda de perfección en una espiral decadente de egoísmo desenfrenado y corrupción sin fin. En los días anteriores al gran conflicto que sacudiría los cimientos del imperio, una sombra ominosa se cernía sobre el horizonte estelar. Horus, el primogénito de la disidencia, contemplaba con astucia los hilos del destino mientras se entretejían en torno a él. Antes de que su voz resonara en un clamor de rebelión, una oportunidad se presentó como un relámpago en la noche, ofreciéndole la posibilidad de purgar las filas de sus ejércitos de los leales que aún persistían en su seno. El gobernador planetario Bardus Pral, presa de la corrupción infernal, se alzó como un titán poseído por los oscuros designios del caos. En los oscuros recovecos de Isban III, el siniestro culto de Slanes había regado sus raíces mucho antes de que la bota imperial pisara su suelo. La autonomía proclamada y los ritos prohibidos que emanaban de la ciudad coral eran un desafío directo al poder del emperador. Así, el Consejo de Terra encomendó a Horus la tarea de sofocar la insurrección, sin sospechar que estaban encendiendo la mecha que avivaría las llamas de la traición. Las palabras del Consejo resonaron como un trueno en el alma de Horus, inflamando su determinación y acelerando los engranajes de su plan maestro. Aunque las legiones que ahora se postraban a su lado habían dado el espaldarazo a la traición, un tercio de sus filas aún latía con la lealtad hacia el imperio, un recordatorio doloroso de días pasados y vínculos irrompibles. Entre ellos muchos eran guerreros que habían sido forjados en las fundiciones de Terra misma, seleccionando por el propio emperador antes de que la galaxia conociera su grandeza completa durante la Gran Cruzada. El destino de estos leales se desplegaría en el fragor de la batalla, donde las estrellas mismas serían testigos de la épica contienda entre la luz y las sombras, entre la lealtad y la traición. En los albores de la traición que ensombreció los confines del imperio, Horus, ocultando su verdadera intención tras un velo de lealtad fingida, convocó a sus legiones en el sistema de Itzvan. El señor de la guerra tejía las hebras de su maquinación, forjando un plan astutamente tramado que desataría la furia del destino sobre aquellos que aún aferrados al estandarte imperial en las filas de sus propias legiones. Con el pretexto de establecer el orden en el convulso Isban III, Horus orquestó una campaña de destrucción que resonaría en las estrellas por eones. Tras un asedio prolongado, las fuerzas imperiales, envueltas en el manto de la ingenuidad, descendieron a la superficie del planeta, confiando en su deber y honor para devolver la obediencia al emperador. Pero en el momento de la victoria aparente, cuando las torres de Ciudad Coral caían ante el avance inexorable, la traición se manifestó en toda su cruel magnificencia. Desde las alturas celestiales, la flota de Horus desató una lluvia de fuego y desolación sobre los leales, en formas de bombas víricas imbuidas con el temible virus devorador de almas. Sin embargo, entre las sombras de la traición, un hálito de esperanza brillaba. El capitán leal Saúl Tarviz, de los nobles hijos del emperador, se alzó como un faro de valentía en la oscuridad,
a bordo del crucero de asalto Andronius, descubrió la traición urdida por su propio Pimarca y con la ayuda del intrépido capitán Batalla Nathaniel Garro de la Guardia de la Muerte, se aventuró en un peligroso viaje para advertir a esos leales de las legiones traidoras del inminente peligro. El sacrificio y la determinación de estos valientes guerreros permitieron que aquellos que escucharon su advertencia encontraran refugio antes de que la ira del virus devorador los alcanzara a todos. Pero la desgracia no conoció límites en Isban III, donde las lágrimas del destino se derramaron sobre la inocente población civil. Bajo el manto funesto del devorador de vidas, casi 12 billones de almas se desvanecieron en un suspiro, consumidas por el inescrutable capricho de la guerra. La ira del Primarca Angron, señor de los devoradores de mundos, se alzó como un huracán infernal ante la aparente falta de las bombas víricas en erradicar a los leales. Con una furia desatada y un desprecio por la estrategia, los traidores de los devoradores de mundos se precipitaron hacia la masacre, inmensos en el frenesí sangriento que solo podía saciar al dios de la sangre Khorne. A pesar de la ira de Horus ante el retraso de sus planes, vio la furia de Angron una oportunidad, y en un acto de astucia retorcida, envió refuerzos para convertir el caos en victoria. Los leales, liderados por los heroicos capitanes Tarvitz, Loken y Torgadon, empuñaron sus armas con la ferocidad de leones en un denso torbellino de traición y camaradería rota. Aunque lograron contener las mareas de la traición durante 3 interminables meses, enfrentándose a las hordas traidoras con una resolución inquebrantable, la ausencia de apoyo aéreo y la pérdida de la potencia de fuego proporcionada por los titanes imperiales los condenaron a una lucha desigual. Los pocos y valientes leales de los hijos del emperador, liderados por los capitanes Tarvitz y Demeter, luchaban en un desesperado intento por mantenerse firmes ante la marea del caos. Sin embargo, la traición se infiltró incluso entre las filas de los leales, encarnada en la figura del capitán Lucius, cuya sed de poder y celos lo llevó a traicionar a aquellos que una vez llamó hermanos de armas. Con su traición, Lucius selló su destino, ascendiendo por el camino oscuro hacia la infamia como el futuro campeón de Slanes. Al final, agotado por la batalla y harto de la resistencia leal, Horus ordenó la retirada de sus fuerzas, y desde las alturas los cielos lloraron fuego sobre la ciudad coral, reduciendo a cenizas y silencio un monumento sombrío a la tragedia y la traición que había consumido Isban III. En los crepusculares días finales a la Gran Cruzada, cuando la sombra de la traición se ternía sobre el firmamento estelar, la ilustre compositora Bequa Kinska de Terra, portadora de melodías ancestrales, se embarcó en la rememoradora de la 28ª flota expedicionaria de los hijos del emperador, en la majestuosa barcaza de batalla de Fulgrim, orgullo del emperador. Kinska, una artista hambrienta de emociones intensas y nuevas sensaciones, pronto se vio seducida por los cantos corruptores de Slanes, tejiendo una sinfonía de desdicha y perdición. Acompañada por otros rememoradores, Kinska se aventuró a los oscuros templos dedicados a Slanes en el mundo senos de Laeran, donde la maldad latente la envolvió, infundiendo en su ser una oscura inspiración. Consumida por la corrupción, concibió su obra maestra, la Maraviglia, una sinfonía que prometía capturar la esencia misma de los susurros oscuros que había escuchado en los abismos del templo. Ante la corte de Fulgrim y sus guerreros, en el suntuoso salón social y teatro de los rememoradores, Kinska desató su creación,
desatando una tormenta de sonidos oscuros y vibraciones caóticas. Los instrumentos forjados en la fragua del caos emanaban un poder sónico capaz de desatar la desesperación o la muerte si caían en manos corrompidas. A medida que la maravilla llenaba el aire con su disonancia infernal, las almas de la audiencia se veían arrastradas hacia un abismo de éxtasis y desesperación. Mutaciones desenfrenadas y oscuros deseos se apoderaban de los presentes, sumiéndolos en una orgía de placer y violencia indescriptible. De las sombras emergieron 5 diablillas, encarnaciones del príncipe del placer, que se deleitaron en la carne y la sangre de los asistentes. En medio de este caos, los hijos del emperador, presa de la seducción del caos, se entregaron a la locura de la música, convirtiéndose en heraldos del príncipe del placer. Algunos entre ellos, seducidos por el poder de los instrumentos, se alzaron como los primeros marines ruidosos, portadores del nuevo y siniestro arsenal de la Tercera Legión, dirigidos por el despiadado Julius Caesoron. Fue en aquel instante, en las ardientes llamas de la Fenice, que los hijos del emperador sellaron su destino, entregándose al príncipe del placer como sus más devotos siervos. Y con esto terminamos la parte 1 de Fulgrim, un hijo al que el emperador amaba, que incluso dio su nombre propio a la legión, pero que llevado por la perfección fue cayendo lentamente en manos de Slanes, mientras la espada demoníaca le consumía lentamente el alma. Espero que apoyéis y os guste este vídeo, y nos vemos próximamente.